Hola amigos, seguidores, familia, todos aquellos que se toman el trabajo de mirar este video. Quiero compartir con ustedes en este tiempo de Navidad algunos de los himnos tradicionales clásicos, particularmente de aquí del himnario Celebremos su Gloria. Estos son los primeros himnos de Navidad del himnario y quiero compartirlos. Espero los disfruten. Yo por lo menos disfruto mucho sentándome aquí al piano un rato en este clima de nieve que tenemos en el área de Chicago y sentir un poco del espíritu de la Navidad que nos caliente un poco, no solamente el espíritu, pero también el cuerpo. Vamos a ver.